Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos a través de este video para compartir con ustedes la segunda parte de nuestro proyecto de iglesia. Hace 2 días atrás compartíamos con ustedes la primera parte en donde nos enfocamos en compartir con ustedes lo que nos ha motivado a nosotros como pastor y también como cuerpo ministerial a proyectar nuestra iglesia de la manera que la estamos proyectando, enfocada en las familias. Y ya hemos hablado profundamente en el video anterior sobre aquello. Entonces también en ese video compartimos el lema de nuestra iglesia, una iglesia para toda la familia, y también hemos compartido la base bíblica para nuestro, digamos, proyecto o lema, ¿cierto? Que es Josué 24:15, que es, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. También compartimos en ese video con ustedes lo que es la visión y el porqué de la visión, y también la misión y el porqué de la misión. Amén. Contarles, hermanos, que tanto la visión como la misión de la iglesia que hemos puesto también en nuestro proyecto de iglesia está muy conectado con lo que es la visión y misión de la Iglesia Nacional. Amén. Entonces, con respecto a esto, hermanos, quisiera compartir con ustedes desde este momento lo que es la segunda parte de nuestro proyecto como iglesia. Amén. En la cual nosotros nos enfocaremos en compartir con ustedes cómo va a ser el trabajo de los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Amén. Entonces, la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado se debe llevar a cabo tanto personal, ¿cierto?, como también corporativa a través de los diferentes ministerios establecidos en nuestra iglesia local. Como primer ministerio nosotros tenemos el Ministerio de Nuevas Generaciones, que es el Ministerio de Niñez, ¿cierto?, el trabajo con los niños. Este ministerio existe, hermanos, para dar a conocer a los niños el gran plan redentor de Dios desarrollado en las Sagradas Escrituras, y ser también una ayuda para que los padres puedan transmitir el Evangelio a sus hijos. Este ministerio, el Ministerio de Niñez, el trabajo con las nuevas generaciones, va a trabajar en su estudio o la enseñanza que los maestros van a trabajar con ellos. Principalmente el material de estudio va a ser Arraigados, que es el gran plan redentor de Dios, que este es un programa de estudio que está diseñado por el Departamento de Educación Cristiana de nuestra Iglesia Nacional, y que todas las iglesias a nivel nacional lo están trabajando, y nosotros también ya hemos estado trabajando durante todo el año 2021 el programa Arraigados, el gran plan redentor de Dios, que es un estudio sistemático de toda la Biblia, dando a conocer, ¿cierto?, este plan de Dios para la humanidad, este plan redentor para la humanidad a la luz de la Biblia. También con el Ministerio de Niñez vamos a estar trabajando también el programa Ámalos, que es educación sexual y prevención del abuso en los niños. Este programa nosotros ya hemos trabajado la primera parte en el año 2019 y lo vamos a volver a trabajar con los niños y también con sus padres. Y también vamos a inscribirnos también en la capacitación de la segunda parte del programa Ámalos, que es educación sexual y prevención del abuso de los niños. Esta temática nosotros tenemos que trabajarla tanto con los padres primeramente y también con los niños. Así que por eso es tan importante y fundamental, hermanos, en este ministerio integrar a los padres en la enseñanza bíblica de sus hijos. Y ese es el mandato bíblico, amén, ese es el mandato bíblico. Los maestros, ¿cierto?, solo son una ayuda en esta labor, pero los principales educadores de los niños son los padres. Ahora nosotros como iglesia tenemos que diseñar, ¿cierto?, o integrar a los padres en capacitación, ¿cierto?, bíblica, para que también ellos puedan enseñarle a sus hijos.
y en sí la educación no recaiga solamente en los maestros de la escuela dominical, sino que principalmente deben ser los padres de cada niño. Entonces, para la integración de los padres, el pastor junto al diácono de escuela dominical y el equipo de maestros deben realizar en el transcurso del año actividades de instrucción bíblica en asuntos de diseño original de Dios para la familia, el Evangelio y la nueva vida en Cristo. Estas temáticas debemos nosotros trabajarlas con los padres de nuestros niños. Amén. Entonces así ellos van recibiendo enseñanza para transmitirla a ellos mismos a sus hijos. Amén. Entonces ellos mismos están siendo parte de la enseñanza y nosotros también como maestros en la iglesia también vamos apoyando esa enseñanza. Amén. Porque recordemos, hermanos, que ese es el mandato bíblico. Amén. Los padres deben enseñar, ¿cierto?, a sus hijos. Pero nosotros como iglesia debemos dar, ¿cierto?, las oportunidades o entregar capacitaciones para los padres en torno a lo que es el diseño original de Dios para la familia, el matrimonio, ¿cierto?, los hijos, el Evangelio y la nueva vida en Cristo. Amén. Tenemos otro ministerio en nuestra iglesia y ese es el ministerio de adolescentes y jóvenes, la GEA Parousia. Este ministerio existe para formar una juventud que conozca y viva los principios de Cristo con el fin de llevar a otros su plan redentor, procurando vivir en santidad y así resistir las ideologías del mundo. Amén. Nuestros jóvenes y adolescentes están expuestos a todas estas ideologías del mundo, estas ideologías satánicas, y por lo tanto nuestros jóvenes deben estar nutridos con enseñanza bíblica. Amén. Con el diseño original de Dios y con toda una sana enseñanza bíblica. Entonces, para ello, los materiales de estudio que vamos a estar desarrollando y que ya hemos comenzado a desarrollar con el Ministerio de Jóvenes, vamos a seguir trabajando estas temáticas de la serie de los primeros principios, que es educación teológica basada en la iglesia local, consejería hacia la juventud, principios bíblicos al diseño divino de la feminidad, la masculinidad, el matrimonio y la familia. El Ministerio de Jóvenes y Adolescentes debe fomentar el evangelismo. Dentro de todo su desarrollo debe fomentar también el estudio bíblico de discipulado, la adoración al Señor, la vida profunda, la coinonía, la visitación a los más débiles y también a los adultos mayores de la congregación y también ampliarse a un trabajo social hacia la comunidad. Amén. De esta manera se va a estar desarrollando o impulsaremos el trabajo, ¿cierto?, de los jóvenes en nuestra iglesia local. Tenemos también el Ministerio de Mujeres, Hogar de Betania, ¿cierto?, en la Unión Femenina. Este ministerio existe, ¿cierto?, para ser mujeres que honren a Dios en su manera de vivir, aplicando las enseñanzas bíblicas en todos los ámbitos de su vida, preocupadas en cumplir con la labor misionera de llevar el Evangelio al prójimo. Los materiales de estudios que van a estar desarrollando nuestras hermanas será también la serie de los primeros principios, educación teológica para la iglesia local, consejería bíblica hacia la mujer, principios bíblicos al diseño divino de la feminidad y la familia. Amén. El ministerio también debe fomentar, en el desarrollo de su trabajo, ¿cierto?, debe fomentar el evangelismo, el estudio bíblico de discipulado, la adoración, la vida profunda, la coinonía entre ellos, la visitación a los más débiles y a los adultos mayores de la congregación y trabajar también, hacia tener un trabajo social hacia la comunidad. Amén. También tenemos el Ministerio de Varones, baluartes de la fe.
Este ministerio existe, ¿cierto?, para formar hombres que conozcan el diseño original de Dios y vivan los principios bíblicos comprometidos, ¿cierto?, con el servicio y la misión de la iglesia. Amén. También este ministerio, dentro de el desarrollo de su vida discipular, va a estar trabajando la serie de los primeros principios, educación teológica para la iglesia local. También va a estar trabajando algunas temáticas bíblicas hacia el varón, ¿cierto? Principios bíblicos al diseño divino de la masculinidad y la familia. Amén. También este ministerio debe fomentar el evangelismo, el estudio bíblico discipulado, la adoración, la vida profunda, la coinonía, la visitación a los más débiles y a los adultos mayores de la congregación, ¿cierto? Y también ampliándose a un trabajo social hacia la comunidad. El ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza, hermanos, existe para guiar a la iglesia de Cristo a encontrarse y conocer al Dios que adoramos a través de la alabanza y la adoración bíblica, glorificando siempre a Dios en todo. Amén. Entonces, para llevar a cabo ese propósito por el cual está o por el cual existe el ministerio de alabanza en nuestra iglesia local, nuestros hermanos de la alabanza también tienen que trabajar, ¿cierto?, un estudio discipular en torno a esta temática. La alabanza y la adoración, hermanos, congregacional debe ser profundamente bíblica. Amén. Y para eso es indispensable, hermanos, que los miembros del ministerio de alabanza desarrollen un estudio profundo para conocer al Dios que adoramos a través de un estudio, ¿cierto?, de los atributos de Dios. Amén. Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, estamos conociendo más al Señor, sabiendo cómo Él es. Y cuando nosotros conocemos cómo Dios es, cuáles son sus atributos, nosotros tenemos mayor conocimiento para poder adorarle mayormente y eficazmente. Amén. Adorando, ¿cierto?, con conocimiento, sabiendo que al Dios que adoramos es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de bondad, es un Dios accesible, es un Dios poderoso, etcétera, etcétera. Entonces, el ministerio de alabanza tiene que trabajar profundamente también estas temáticas, conocer al Dios que adoramos a través de los atributos de Dios y también otras temáticas que se van a estar desarrollando que tienen que ver mucho con el tema de la alabanza y la dirección de la alabanza dentro de la iglesia local. También, hermanos, dentro de nuestra iglesia estaremos trabajando el tema de la oración fuertemente. Este ministerio de oración o el diácono de oración junto con el equipo de oración, hermanos, debe fomentar la oración. Valga la redundancia, ¿cierto? Debe fomentar la oración tanto personal de los miembros de la iglesia como también familiar y congregacional. Amén. Entonces, dentro de todo este propósito de este ministerio, también se va a estar desarrollando algunos materiales de estudio para trabajar, algunos que ya hemos trabajado y que están grabados en el canal de YouTube, como lo es Señor, enséñanos a orar, volver a trabajar profundamente esta temática de oración, ¿cierto?, en los ministerios y también como iglesia local. Señor, como familia, enséñanos a orar, ¿cierto?, la oración en familia, y también Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Entonces, tanto el diácono de oración como el equipo de trabajo que se va a formar de oración debe trabajar para fomentar la oración tanto personal, familiar y congregacional dentro de nuestra iglesia local. Amén. Entonces, también comentarles, hermanos, que cada uno de los ministerios que yo les he nombrado, tanto el ministerio de niñez, los jóvenes, el ministerio de mujeres, ¿cierto?, la unión femenina, ¿cierto?, el MIVA, el ministerio de alabanza, oración, matrimonios que le voy a estar comentando un poquito más adelante. Todos estos ministerios deberán presentar un proyecto de trabajo anual, ¿ya?
cómo se va a desarrollar el ministerio. Y también deben presentar un informe semestral y participar también de algunas evaluaciones del avance de la obra del ministerio. Y esta idea la vamos a profundizar más en el punto 7, que tiene que ver con evaluación del proyecto y la vida de la iglesia. Amén. Entonces, quiero comentarles también, hermanos, que hemos hablado, ¿cierto?, del Ministerio de Niñez, del Ministerio de la GEA, la Unión Femenina, el MIVA, la alabanza y oración. Amén. Pero por lo que ya hemos ido compartiendo, lo que ya compartimos, ¿cierto?, en el primer video, nuestro propósito, nuestra visión como iglesia es trabajar, digamos, con la familia. Entonces es indispensable, hermanos, nosotros poder trabajar también con un ministerio de matrimonios. Amén. En nuestra iglesia no tenemos ministerio de matrimonio y es algo que vamos a estar trabajando durante este año. Amén. Trabajar con los ministerios, con los matrimonios de nuestra iglesia. Amén. ¿Para qué un ministerio de matrimonios? ¿Para qué? Se preguntará usted. Es muy necesario, hermano, fortalecer la vida matrimonial, recibiendo consejería e instrucción bíblica teológica para satisfacer las necesidades espirituales y de servicio en la familia, y también dentro del servicio de la iglesia local. Por lo tanto, cuando nosotros llevemos a cabo, ¿cierto?, el trabajo con los matrimonios, vamos a estar estudiando también algunas temáticas relacionadas a la familia, ¿cierto?, que es la base de una nación, que son principios bíblicos, ¿cierto?, principios y costumbres para edificar familias sanas. Vamos a estar trabajando algunas temáticas en torno a un material de estudio, matrimonios de reino, familias de reino, y también el diseño divino y una cosmovisión bíblica para el matrimonio y la familia. Todas estas temáticas, hermanos, son realmente indispensables poderlas trabajar con los matrimonios de nuestra iglesia. Si nosotros queremos tener familias sanas e iglesias sanas, nosotros tenemos que entregarle enseñanza sana, bíblica, de acuerdo al diseño original de Dios. Amén. Y obviamente instruyéndonos a través de estas enseñanzas. Amén. Y como les decía también, les mencionaba anteriormente, todos los ministerios de nuestra iglesia deberán presentar un proyecto de trabajo anual, un informe semestral, ¿cierto?, las revistas semestrales, y participar de las evaluaciones del avance del ministerio. Ya esta idea la vamos a detallar en el punto 7, más abajito, más adelantito, así que ahí les vamos a comentar a qué se refiere con este proyecto de trabajo anual, con los informes, con las evaluaciones de cada uno de los ministerios. Hay otro ministerio o otro trabajo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra iglesia local, y lo vamos a estar trabajando en el transcurso también del año en adelante, que es la plantación de hogares iglesia. Amén. ¿Para qué una plantación de hogares iglesia? Nosotros necesitamos fortalecer el hogar familiar, y para ello, hermanos, es muy necesario que los hogares, que las familias, los matrimonios pongan a disposición, digamos, sus hogares para poder tener cultos en sus hogares, poder tener fortalecimiento espiritual en sus hogares, en sus familias. Y esto es muy necesario, hermanos, para lo que les mencionaba recién, para el fortalecimiento espiritual de los integrantes de las familias y también para la expansión del Evangelio. Entonces, también dentro de este nuevo ministerio o de este nuevo proyecto que tenemos como iglesia, que es la plantación de hogares iglesia, vamos a estar trabajando más adelante con aquello, y también con una guía de estudios, de reflexiones en torno a la serie de los primeros principios, ¿cierto? Que cada uno de los ministerios, si usted se dio cuenta, va a trabajar las mismas temáticas, para que toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia
estén, digamos, recibiendo la misma enseñanza y pensando lo mismo y actuando, ¿cierto?, de la misma manera. Entonces, ¿qué es esta serie de los primeros principios, educación teológica para la iglesia local? Amén. Entonces, dentro de esta plantación de hogares iglesia, también formar y establecer hogares para la expansión del evangelio a través de estos estudios, ¿cierto? Fortaleciendo la oración, fortaleciendo, ¿cierto?, la vida espiritual, ¿cierto?, de la familia y de cada integrante de la familia. Y obviamente esto nos va a ayudar a nosotros a ayudar a las familias a que puedan abrir su hogar para que puedan llegar a otras personas, de repente vecinos, colegas de trabajo o algunas o familiares, ¿cierto?, que no son creyentes, puedan llegar, ¿cierto?, a estos hogares iglesias donde se va a estar compartiendo también la enseñanza bíblica. Amén. Es un proyecto que vamos a estar trabajando poco a poco a medida que la pandemia también nos deje realizar. Así es que por eso esto tenemos que irlo trabajando a medida como también va avanzando la situación sanitaria en pandemia que estamos viviendo como país. Algo que nosotros como cuerpo ministerial y pastor hemos querido también dejar claro en este proyecto de iglesia, y yo sé que puede sonar obvio, pero pensamos que es necesario dejarlo escrito, que es, digamos, los requisitos para el liderazgo de ministerio, ¿cierto? Y los requisitos para los maestros de enseñanza bíblica. Amén. Entonces, de acuerdo a esto, hermanos, nosotros hemos desarrollado estos requisitos, obviamente bíblicos, y también hemos puesto algunos con respecto al reglamento interno de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Nacional. Primeramente, hermanos, tanto los hermanos y hermanas que están trabajando en el liderazgo de cada uno de los ministerios, sirviendo en los ministerios, y también los hermanos que están sirviendo en la enseñanza bíblica como maestros de enseñanza bíblica en los ministerios y en la predicación, en la dirección de los cultos, etc. Estos deben ser hombres y mujeres miembros activos de nuestra iglesia local, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento Interno para la Administración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chile, en la página 32. Dice en la página 32 de los miembros activos, dice que son todos aquellos que participan en las actividades de la iglesia local, cumpliendo con los requisitos señalados en el estatuto y en el presente reglamento, quienes tendrán la plenitud de los derechos y obligaciones. Amén. También, como otro requisito para los hermanos y hermanas que estarán trabajando tanto en el liderazgo y también en la enseñanza bíblica, deben cumplir con los deberes de miembro en plena comunión, como lo describe el artículo 4 del Reglamento Interno para la Administración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en la página 32. Y les detallo aquí qué es lo que dice el artículo 4. Es deber de los miembros participar activamente en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia local en todas sus áreas. A. En lo financiero, entregar sus diezmos de acuerdo a lo que dice Malaquías 3:10, ofrendar en conformidad a lo establecido en 2 Corintios 9, 6 al 10, entregar las primicias según lo expresado en 2 Corintios 31:5 y versículo 12, y las acciones de gracias de acuerdo a Levíticos capítulo 7 versículo 12. Amén. El punto B dice, en lo personal, estos hermanos deben mantener su testimonio cristiano dentro y fuera de la iglesia y velar por el prestigio de ella. Será obligación de los miembros asistir a las sesiones que hayan sido reglamentariamente citadas. Su inasistencia injustificada a 2 sesiones consecutivas le impedirá integrar la lista de elegibles señalada en el artículo 5 del reglamento.
En caso de traslado y cambio de residencia, el miembro podrá incorporarse a la iglesia local correspondiente a su nueva residencia exclusivamente mediante carta de traslado. El miembro que renunciare a la iglesia por cualquier causal podrá ser reintegrado solamente después de un año de asistencia normal y no podrá tomar cargos hasta después de 2 años de haber sido recibido oficialmente como miembro en plena comunión de la iglesia. Cumplir las disposiciones o reglamentos acordados legalmente por la Iglesia y acatar los acuerdos de las juntas generales y la junta ejecutiva. Servir los cargos para los cuales sean designados y colaborar en las tareas que les encomienden, pudiendo excusarse fundadamente lo que deberá ser calificado, ¿cierto?, por el Consejo Ministerial. El incumplimiento de estas disposiciones le hará perder su derecho a voz y voto en las sesiones de asamblea. Y obviamente, hermanos, hemos querido dejar claro estos puntos, que estos son, digamos, requisitos o que se espera, ¿cierto?, de cada hermano de nuestra iglesia. Cada creyente debe estar practicando esto. Entonces, lo hemos querido dejar estipulado como también requisito para aquellos hermanos que estarán trabajando dentro del liderazgo de nuestra iglesia y también en la enseñanza bíblica de nuestra iglesia. Amén. Deben ser hermanos que sean activos en plena comunión en nuestra iglesia local. Amén. También, hermanos, con respecto a esto, a los requisitos, comentarles también que el liderazgo y los maestros de educación bíblica deben evidenciar un manejo básico de las doctrinas bíblicas. Amén. Evidenciando en su vida el saber, el ser y el hacer de la vida cristiana, con un deseo de capacitarse en el área de la teología bíblica. Amén. Los liderazgos, los maestros de enseñanza bíblica, los predicadores deben estar cada día, ¿cierto?, evidenciando un manejo básico de las doctrinas bíblicas. No es necesario que sean todos, vayan a un seminario, ¿cierto? No se espera eso, pero que haya un deseo, digamos, de aprender y de poder estar cada día, ¿cierto?, conectado tanto con el saber, el ser y el hacer de la vida cristiana. También deben participar en las capacitaciones bíblicas teológicas entregadas por el pastor de la iglesia local, el Departamento de Educación Cristiana y el Seminario Teológico de la Alianza Cristiana Misionera. Cada uno de estos departamentos siempre están entregando capacitaciones para la iglesia local, para el desarrollo del liderazgo. Amén. Y también nosotros debemos aprovechar esas instancias de capacitación. Deben evidenciar un compromiso real con Cristo, con la palabra de Dios, el avance de la obra y amor al prójimo. También deben trabajar constantemente una vida profunda para que sea formado en ellos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, para estar constantemente siendo llenados, ¿cierto?, por la presencia del Espíritu Santo. Con respecto, hermanos, al desarrollo de la espiritualidad o vida profunda, que es otro punto que vamos a estar trabajando como iglesia, el desarrollo de la espiritualidad o vida profunda, ninguna acción desarrollada en nuestra iglesia será de edificación sin santidad. El pastor Alberto Benjamin Simpson, fundador de nuestra Alianza Cristiana Misionera a nivel mundial, ¿cierto?, dijo en una ocasión: quiero gente que esté suficientemente muerta a sí misma para que puedan ser libres de servir a otros. Y es de mucha importancia que cada miembro y nuevo creyente experimenten una vida de oración continua. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Y la vida profunda tiene que ver eso, con la constante oración, estas disciplinas, ¿cierto?, tan importante como es la oración, el ayuno, la lectura devocional. Amén. Para ello, hermanos, nosotros necesitamos fortalecer el ayuno y la oración en cada creyente. Cada miembro de nuestra iglesia local debe
dedicarse a las disciplinas espirituales para fortalecer esta área importante en nuestra vida como discípulos de Cristo. Se seguirá desarrollando en la segunda semana de cada mes nuestra jornada de ayuno y oración. En cada una de estas jornadas nos dedicaremos a estar en comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de lecturas devocionales, a través de estas reflexiones bíblicas, ¿cierto? Y la adoración a Dios. Amén. También para trabajar la vida profunda se estará fortaleciendo el altar familiar en cada hogar, en oración, en adoración y enseñanza bíblica. Y también fortalecer ¿cierto?, la vida espiritual, ¿cierto?, del liderazgo. Y esto es de mucha importancia, hermanos, proveer la capacitación bíblica teológica, retiros espirituales para los líderes de cada ministerio, para el diaconado, ¿cierto?, el cuerpo ministerial, y maestros de enseñanza bíblica para fortalecer, ¿cierto?, tanto el saber, el ser, ¿cierto?, y el hacer de la vida cristiana y ministerial. Muy bien, otro punto que nosotros queremos ir trabajando y fortaleciendo cada día más en nuestra iglesia es nuestra presencia social en la comunidad. Amén. En nuestra comunidad. Desde en el año 2019 habíamos comenzado algunos trabajos de visitación tanto al albergue municipal, y también nuestras hermanas del Ministerio de Mujeres habían estado visitando en alguna oportunidad el hospital, a las personas hospitalizadas del hospital, y los jóvenes también había mucho entusiasmo de también poder visitar un hogar de menores acá en nuestra ciudad. Entonces, y eso tiene que ver con nuestra presencia social en nuestra comunidad. Entonces es algo que lamentablemente en este tiempo de pandemia no lo hemos podido llevar a cabo, pero sí queremos tenerlo en nuestro proyecto de iglesia para seguir fortaleciendo una vez que la pandemia también nos pueda dejar realizar ciertas estas actividades. Entonces, en cuanto a nuestra presencia social en nuestra comunidad, seguiremos, si Dios lo permite, ¿cierto?, con la visitación al albergue, ¿cierto?, entregando ayuda espiritual, llevándoles también el mensaje de Cristo y llevándoles también ayuda en alimentos, útiles de aseo para todas aquellas personas que están en esta estadía, ¿cierto?, ahí en el albergue. La mayoría, ¿cierto?, ustedes las conocen, son personas en situación de calle, hay algunos forasteros que están llegando, ¿cierto?, y llegan a este albergue, y también nosotros como iglesia podemos también bendecir a este lugar y hacernos parte también como iglesia. No tan solo con el pan espiritual, sino que también con el pan físico. Amén. Y también ayudar y fortalecer, ¿cierto?, ahí la visitación a personas hospitalizadas, entregando también ayuda espiritual, llevándoles el mensaje de Cristo y también proveyendo con algunos útiles de aseo para algunas personas que están ahí hospitalizadas. También entregar ayuda al necesitado, ¿cierto?, a familias que están pasando necesidades. Y esto, hermano, es súper importante. Y ustedes varias veces en los cultos me han escuchado dar este aviso. Si ustedes conocen alguna familia, algún vecino de ustedes que esté pasando necesidades, digamos, en temas de alimento, por favor, a avisarnos. Nosotros como iglesia podemos ayudar con recursos, digamos, en alimento, ir al supermercado y comprar un carro con mercadería y poder compartir con aquella familia que está pasando necesidad. No es necesario que sea cristiana. Gracias a Dios, todas las familias de nuestra iglesia están en una situación económica, ¿cierto?, estable, pero debemos mirar hacia afuera.
Entonces debemos estar con nuestros ojos puestos en aquellas familias que están pasando necesidades y bueno, y si no son cristianas, aún con mayor razón poderles bendecir y poder también llegar con un mensaje de esperanza, llegando con el mensaje bíblico, con el pan espiritual, pero también llevándoles alimento y una ayuda que ellos puedan estar necesitando en ese momento. Amén. Así es que si usted conoce a alguien, no dude en avisarme como pastor o algún diácono de la iglesia y nosotros con mucho gusto y amor estaremos haciendo llegar alguna cajita con mercadería. Esto ya lo hemos estado haciendo durante toda la pandemia, durante estos 2 últimos años y lo vamos a seguir haciendo. Dios ha provisto de recursos económicos a través de ustedes y por eso que es tan necesario que ustedes puedan ofrendar, entregar sus diezmos y poder también tener recursos para poder ayudar a otras familias. Hemos ayudado a familias de la iglesia, sí, lo hemos hecho, pero también hemos ayudado a muchas familias de afuera de la iglesia, familias que no son cristianas. También hay algo hermoso que queremos hacer también como poder estar en conexión con la ayuda social, ¿cierto? Hacia la comunidad, que es entregar ayuda en alimentos, ¿cierto? A personas inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. No sé si usted se ha dado el tiempo o en algunos momentos donde usted ha ido al centro y quizás se ha pillado en las esquinas a personas venezolanas, colombianas, haitianas, de diferentes lugares que están pidiendo cosas, ¿cierto? Dinero para poder alimentarse. Y yo creo que como iglesia nosotros podríamos también poder ayudar a estas personas quizá en otros lugares hay iglesias abren sus salones, su comedor, ¿cierto? Para poder tener un comedor abierto para estas personas y compartirles el alimento. Eh, pero viendo el contexto de nuestra iglesia, la hermandad, ¿cierto? Que está toda trabajando, eh, quizás nosotros como iglesia poderles comprar una colación, un almuerzo, ¿cierto? De repente ver una familia, llegarnos a esa familia que está ahí con necesidad y quizás inmigrantes, ¿cierto? Eh, y poder conversar con ellos, dialogar con ellos, dónde se están quedando, cómo lo están haciendo con su alimentación y nosotros como iglesia quizás podríamos, no quizás, sino que está el anhelo en nuestro corazón, ¿cierto? De poder ayudarle y podríamos nosotros como iglesia hablar con alguno de estos restaurantes, ¿cierto? Que están cerca a nuestra iglesia y poderles pagar una colación de una semana o unos par de días. Y eso como iglesia yo creo que lo podemos hacer y debemos estar abiertos para hacerlo. Debemos ayudar al forastero, debemos ayudar al inmigrante. Eh, eh, Muchos de ellos están con niños y, y sin pensar, ¿cierto? Muchas veces, sin darle mucha vuelta, podamos ayudar a aquellas personas. Y obviamente, como lo he dicho anteriormente, no solamente llegar con el pan físico, sino que también llegar con una palabra de aliento, una palabra de Dios, ¿cierto? Un mensaje cristiano a sus vidas. Amén, que lo puede impactar, ¿cierto? Mayormente sus vidas. Y estar abiertos, hermanos, estar abiertos a otras necesidades que puedan surgir donde podamos bendecir a nuestro prójimo. Si usted tiene quizás alguna idea o algo que pudiera ayudarnos a nosotros como ministerio pastoral y diaconado y el liderazgo en cuanto a nuestra misión social, ¿cierto? A nuestra presencia social en nuestra comunidad, no dude en poder hacerlo. No solamente son decisiones que toma el pastor o el directorio, o el diaconado o el liderazgo, sino que también sus comentarios, sus opiniones también son válidas en cuanto a esto y no tengan ningún problema en hacerlas llegar también. Amén. Pueden surgir en otras ideas donde
o necesidades en las que nosotros podamos también como iglesia poder bendecir a nuestro prójimo. Amén. Muy bien, ya estamos llegando casi al final y quisiera compartirles ya para finalizar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto de nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a evaluar, ¿cierto?, el trabajo ministerial que se va a llevar a cabo, ¿cierto?, durante estos años, desde el año 2022, ¿cierto?, en curso en adelante. Amén. Entonces, para la evaluación del proyecto, nosotros debemos entender, hermanos, que la vida de la iglesia debe estar en constante evaluación para avanzar, ¿cierto?, en nuestras fortalezas e identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas. Amén. Entonces debemos tener claro eso, hermanos, en estar trabajando, seguir potenciando la fortaleza e identificando, ¿cierto?, las debilidades y las debilidades, no dejarlas ahí, sino que trabajar para que esas debilidades se puedan transformar en fortalezas. Amén. Entonces, con respecto a esto, hermanos, cada ministerio de nuestra iglesia deberá elaborar un proyecto anual, ¿cierto?, con los objetivos y propósitos del ministerio. Los ministerios ya lo han ido trabajando para este año en ese proyecto anual. Cada uno de los ministerios debe plantear, ¿cierto?, cuál va a ser su enfoque durante el año en curso, y cuáles van a ser los materiales de estudio y discipulado que ellos van a estar desarrollando, cuáles van a ser sus actividades evangelísticas que van a desarrollar en el año, cuáles van a ser algunas actividades o retiros espirituales, ¿cierto?, para trabajar durante el año. Amén. Entonces todos esos elementos deben estar puestos ahí en esa elaboración del proyecto anual, especificando, ¿cierto?, cómo se desarrollará el ministerio durante el año, amén, durante el próximo año. Como les decía, materiales de estudio, retiros, trabajo social, visitación, vida profunda y otros elementos más que cada un ministerio pueda añadir. Ahora, cada ministerio deberá entregar durante la primera semana de diciembre sus proyectos con sus objetivos y metas al consejo ministerial, ¿cierto?, al diaconado de nuestra iglesia, para que esto, ¿cierto?, tanto el pastor como el ministerio de diáconos, ¿cierto?, el consejo ministerial, estén enterados, ¿cierto?, nosotros podamos estar enterados del trabajo proyectado de cada uno de los ministerios, ¿ya? Y de esta forma, el cuerpo ministerial o el consejo ministerial y también yo como pastor podremos entregar sugerencias para fortalecer el trabajo del ministerio. Amén. Ahora, cada ministerio también deberá presentar un informe de avance de su proyecto en las revistas semestrales del mes de enero y el mes de julio, especificando, ¿cierto?, el trabajo realizado en el semestre y también dando a conocer las proyecciones para el siguiente semestre, también dando a conocer sus fortalezas y también sus debilidades y necesidades tanto espirituales como logísticas propias del ministerio. También en cuanto a la evaluación, se llevarán a cabo evaluaciones del trabajo de cada uno de los líderes y ministerios de nuestra iglesia local, ¿cierto?, en el cual participará el pastor, ¿cierto?, y el consejo ministerial y los líderes de cada uno de los ministerios. Esto es, hermanos, quizá en alguna reunión de directorio del consejo ministerial nosotros vamos a estar llamando, por ejemplo, en el mes de abril vamos a estar llevando al ministerio de mujeres. Ahí irá, ¿cierto?, la presidenta con la consejera, digamos, y nosotros estaremos viendo, ¿cierto?, haciendo algunas preguntas, cómo va el avance del ministerio, cómo están las hermanas, cuáles son algunas de las debilidades, cómo podemos trabajar para poder potenciar aún más el ministerio con las mujeres y así con cada uno de los demás ministerios. Y por eso es que es necesario esta evaluación y ese contacto estrecho y esa comunión y comunicación que debe haber con tanto el liderazgo de cada uno de los ministerios como con el consejo ministerial y el pastor. Amén. Para
potenciar aún más, ¿cierto?, la fortaleza, ¿cierto? Y ese es el propósito principal de las evaluaciones. Digamos, es potenciar aún más la fortaleza, ¿cierto? Y también identificar nuestras debilidades tanto del ministerio como del líder y trabajar en ellas en conjunto, ¿cierto? Para fortalecer tanto la vida y servicio del líder como también el crecimiento espiritual de cada creyente que asiste tanto al Ministerio de Niñez, los matrimonios, la GEA, el MIVA, la Unión Femenina, etc. Amén. Entonces, eso es con respecto a todo lo que es cómo se va a llevar a cabo la evaluación de nuestro proyecto, digamos, en el transcurso del año. Amados hermanos, este proyecto tiene como finalidad fortalecer la vida espiritual de cada miembro de nuestra iglesia y de aquellos que Dios añadirá en el camino para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas y ministerio. Amén. Todos los discípulos de Cristo, hemos sido llamados a servir al Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanos, que les hago un llamado sincero a cada uno de ustedes a estar dispuestos y disponibles para el servicio en las múltiples tareas, hermanos, que podamos desarrollar en nuestra congregación con los dones y habilidades espirituales que Dios nos ha entregado para el servicio de su obra y la edificación de cada uno de nosotros. Yo me edifico mucho con el servicio de ustedes y yo sé que ustedes se edifican con mi servicio como pastor. Y para eso estamos, amén, para edificarnos mutuamente. El servicio de cada líder de ministerio, de aquellos que están guiando a otros en el estudio de la palabra y en el discipulado, los hermanos que sirven en el cuerpo ministerial y otros hermanos que sirven en otras tareas importantes en el desarrollo de la iglesia local, benefician, hermanos, son muy importantes, hermanos, para el avance de la obra de Dios en nuestra ciudad. Amén. Y su servicio de cada uno de ustedes, hermanos, también es de mucha importancia para el ministerio pastoral, para el ministerio que yo desarrollo como pastor. Porque es de mucha ayuda para mí como pastor, porque yo debo dedicarme a mi tarea principal, amén, que es la oración y la predicación de la palabra. Esa es la tarea mía como pastor y por eso que es necesario, hermanos, que los ministerios de la iglesia puedan estar trabajando con un liderazgo, con maestros de enseñanza bíblica, haya un cuerpo ministerial de hermanos maduros dispuestos a estar al servicio de la obra, procurando siempre la sana enseñanza de la Escritura y también proyectando nuestra iglesia cada día, ¿cierto?, a alcanzar a otras personas con el mensaje de Cristo. Y para eso, hermanos, también yo como pastor voy a estar apoyando obviamente la obra, pero yo no debo desentenderme de mi tarea principal como pastor, que es la oración y la predicación de la palabra. Amén, de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta es la segunda parte de nuestro proyecto. Anhelo yo como pastor y también como consejo ministerial, anhelamos en el Señor que podamos estar al servicio de su obra. Amén. No podemos estar quietos, no podemos estar ahí sentados solamente en una banca. Hago un llamado a aquellos hermanos que el Señor ha entregado dones, habilidades especiales. Hermano, no te quedes ahí sentado, ponte de pie y ponte a disposición al servicio de la obra. Necesitamos unirnos como iglesia para proclamar el Evangelio de Cristo a aquellos que no conocen aún a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también necesitamos seguirnos nutriendo, seguirnos capacitándonos, instruyéndonos en la palabra de Dios. Recuerden que la misión se hace tanto hacia afuera, ¿cierto?, hacia los no convertidos, pero también la misión se hace hacia adentro, a los que están siendo discípulos de Cristo. Es
un tiempo difícil, hermanos, que nos ha tocado vivir esta generación, primera generación en pandemia. Y hermanos, necesitamos estar unidos en oración y con propósitos claros, una visión clara de la obra del ministerio. Y a través de estos dos videos y a través de este proyecto de iglesia, nosotros hemos querido plasmar, digámoslo así, nuestra visión, nuestra misión como iglesia y para qué estamos. ¿Para qué estamos en esta ciudad de Cañete, sirviendo al Señor, llevando a cabo su obra? Pero necesitamos trabajar direccionados, necesitamos trabajar unidos con una visión clara, necesitamos trabajar unidos con una misión clara, amén, que está desarrollada bajo la luz de la palabra del Señor. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y finalizamos con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos tu nombre, tú eres el Dios de esta iglesia. Padre Celestial, y nos encomendamos a ti, Señor, para que todo aquello que está escrito y que hemos compartido a través de estos videos con tu iglesia, Señor, sean los lineamientos, Señor, por los cuales nos vamos a regir desde este año en adelante. Este proyecto no está escrito en piedras, va a tener quizás modificaciones en el andar, pero que sean aquellas modificaciones, Señor, guías también por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque si no fuera por la guía de tu Espíritu Santo no podríamos estar ejerciendo la obra del ministerio y no podríamos llevar a cabo los propósitos por los cuales usted nos trajo hasta acá y por los cuales, Señor, usted nos tiene en esta iglesia. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que usted nos guíe a la luz de su palabra para formar hombres y mujeres que piensen y actúen bíblicamente cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao.